Vamos a continuar con la recuperación de información. En la última clase, pues estuvimos haciendo ejercicio, bueno, cómo renombrar atributos y tablas con el alias as. Les mencionaba que el as, pues, es opcional, ya que pueden dar un nuevo nombre sin escribir esta palabrita, sin utilizar el as, tanto para los atributos como para las tablas. Bueno, recuperábamos filas limitadas utilizando la cláusula Claro. límite. Aquí pues ustedes pueden definir de dónde a dónde quieren recuperar. Igual podemos recuperar información que no esté almacenada, digamos, realizando cálculos. Aquí hacíamos el ejemplo, bueno, de suma, por acá tenemos resta, multiplicación, división. Podemos agregar o disminuir o hacer cualquier cálculo también con la información que ya tenemos almacenada. En este caso, hacíamos el ejemplo de sumarle 1000 a la población de Honduras. Y también hicimos ejemplos con el operador lógicos, el I y el O. Cuando es I, aquí recuperaba los países donde el continente fuera Asia y la población menor a 15 billones. Y en el siguiente ejemplo, pues recuperaba el nombre, esperanza de vida, región, continente, forma de gobierno de los países donde su forma de gobierno es república y el continente es Europa. Tenía que cumplirse las dos condiciones. Y con el lo, bueno, con cualquiera de las condiciones que sea verdadera, pues nos va a recuperar esa fila, ese registro. Por ejemplo, aquí nos recuperaba los registros, ya sean que la forma de gobierno fuera república o el continente fuera África. Si cumplía con cualquiera de una de las condiciones, lo muestra en el resultado, en la recuperación de información. Y aquí, bueno, recuperaba que la esperanza de vida fuera menor a 65, nos mostraba ese registro. O si el año de independencia era mayor o igual a 1960, también era mostrado. Tenemos varios operadores. Vamos a realizar otros ejemplos ahí con el operador de negación. Aquí el operador de negación, pues, si es verdadero, es falso, lo vuelve falso. Y si es falso, verdadero. Y también en el caso de que sea nulo, entonces nos va a devolver un nulo también. Vamos a seleccionar la base de datos, mi tienda. El operador de negación, pues el signo de admiración, el final. Este es un operador unario, o sea, solamente afecta a uno de los operados. Igual a veces lo utilizamos en ciertos lenguajes de programación para decir que no es o es diferente. Ay. En SQL pues tenemos otros operadores que podemos utilizarlos también y recuperamos la misma información.
Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a recuperar los empleados donde el valor de la columna del primer apellido no sea López. Entonces, no hay una lista de atributos, recuperamos todos los atributos, utilizamos el asterisco. Aquí también podemos utilizar el no. Y también lo estamos negando. Otra de las opciones. De aquí vamos a recuperar los empleados donde el primer apellido no sea López. Entonces sería where, no, primer apellido. Entonces, si ustedes revisan y buscan en el primer apellido, no hay ninguno con apellido López. Eh, Vamos a recuperar los empleados con el primer apellido. Entonces, miren, por aquí hay apellido López, ¿verdad? Bueno, hay uno. Hay un López y este no es mostrado porque nos está recuperando los empleados donde el primer apellido no sea López. De ahí lo estamos negando. Vamos a realizar otro ejemplo, a recuperar los empleados eh, con el primer apellido López. El primer apellido sea López.
Y tenemos a uno. Recuerden que les mostré anteriormente que había uno con apellido López. Y si queremos recuperar uno que el segundo apellido también sea López, vamos a ver si hay alguno, no va a haber, creo. Mm. Como les he mencionado, para que se muestre el resultado, pues en este caso utilizamos el I. Debe de cumplirse las dos condiciones. El primer apellido debe ser López y el segundo apellido también. Y en el resultado puede ser cero filas o N, ¿verdad? Porque no es que aquí esté malo. Si no hay registros a mostrar, no es que esté malo, sino que no cumplen con las condiciones. Entonces no es mostrado. Esto es con el no, ¿verdad? Recuerden, niega, ¿verdad? En los están bueno, el operador de igualdad es el que hemos estado utilizando este. Y también hay de desigualdad, tenemos los operadores para comparar desigualdades. Desigualdad o no igual. Tenemos el signo de admiración con el igual, podemos utilizar este operador o podemos utilizar el otro operador que es el menor que y mayor que unidos, ¿verdad? Seguidos, que serían y menor que y mayor que, sin espacio ahí. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos ahí. Vamos a recuperar siempre, bueno, los empleados donde el primer apellido no sea López. Si ustedes observan, puedo recuperar la información. Ahí ustedes pueden decidir cuál de los operadores van a utilizar. Si observan, recupero la misma información que utilizando el NOC. Aquí. Entonces ahí ustedes tienen las opciones para recuperar exactamente la misma información.
podemos utilizar este también. Pero no hay una sola opción para recuperar información, sino que podemos seleccionar. Siempre vamos a recuperar donde el primer apellido no sea igual a López. Y ahí también, bueno, ya van tres opciones para recuperar la misma información. Eligen el NOC o el signo de admiración seguido del igual o el menor o mayor que. ¿Alguna duda con estos operadores? O el de negación y el de desigualdad. No, Bueno, la información nosotros la podemos ordenar, ya sea de ascendente o descendente, de A a la Z, de la Z a la A, ¿verdad? Tenemos esa opción también para ordenar la información. Siempre con esta misma. Lo voy a copiar y pegar. El que utilizamos para ordenar, pues utilizamos el order by. Puede ser ascendente o descendente. Lo vamos a ordenar en forma ascendente. Y para antes debemos de definir cuál de las columnas o atributos vamos a ordenar, por cuál de ellos.
Te mencionaba que podemos definir cuál de los atributos van a ser ordenados. Podemos elegir más de uno en diferentes formas. Aquí los vamos a ordenar el primer apellido en forma ascendente. Clic. Diga, No está compartiendo pantalla. ¿O sí? No. voy a verificar. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, ese sería el primer apellido. El primer apellido en forma ascendente. No tengo seleccionada la base de datos. Aquí tenemos, empieza con la B y va a la Z. Y si lo queremos, pues en forma descendente, sería el des. Nos va a mostrar de la Z a la A, de Celaya a Barrios. Esta es esa opción también para ordenar la información que se recupera. Como le he mencionado, hay varios operadores. Algunos los utilizamos también en programación, pero hay otros que son específicos del lenguaje SQL. Por ejemplo, para verificar que se pertenece a un rango, tenemos el operador between, que también es opcional porque podemos plantear diferente la consulta y también recuperamos la misma información. Cuando es el between, va en el where, comparamos y dice, ¿verdad? Por ejemplo, el salario, donde el salario esté entre 5.000 y 20.000. Ahí hay un rango. Entonces podemos utilizar. Vamos a ver con el empleado. Tenemos el sueldo. Vamos a recuperar el primer apellido, nombres y la fecha de ingreso de los empleados, donde su sueldo esté y el where.
Después del atributo iría el between, que es el operador. Y la forma es primero el, el rango bajo. Vamos a escribir 12.000. Luego va el I, el, y luego el rango alto. Vamos a escribir 18.000. Entonces, primero el menor y luego escribimos el valor más alto. Bueno, y solamente, bueno, hay uno que cumple con la condición. Si ustedes quieren verificar, pues podemos recuperar todos los empleados. Bueno, vamos a hacer, bueno, más grande el rango para que no haya una sola fila. No, ahí están todos. Ahí sí hay cuatro. Hay cuatro empleados que su sueldo está entre 10.000 y 18.000. Aquí se incluye, ¿va? Si 10.000 es verdadero, lo muestra, va, lo recupera. Y si 18 también es verdadero, también recupera ese registro. Entonces aquí se incluye, ¿va? El límite inferior y el superior van incluidos. Como les decía, esto es opcional porque podemos recuperar la misma información planteándolo de otra forma, que sería utilizando el operador y vamos a recuperar el mismo. Te recuperamos primer apellido, nombre, fecha de ingreso de los empleados, donde el sueldo sea mayor o igual que 10.000, mayor o igual, porque recuerden que se incluye el límite inferior. Y sueldo menor o igual que 18.000. Y tenemos lo mismo. El between y ahora sin el between. Ahí. Pues no hay una sola forma, como les he venido diciendo. Cuando comparamos el mismo atributo, siempre debemos de volver a escribir atributo. Sería atributo, valor y atributo, valor. Debe de ir acompañado siempre del nombre del atributo y el valor que vamos a comparar. Estaría incorrecto si lo dejáramos de esta forma. Igual ahí se los está marcando, pero a veces se tiende a esto que porque es el mismo atributo, no lo volvemos a escribir. Aunque nos cueste un poquito más, debemos
describir el atributo. En algunos quizás no se les muestra error, pero recuperan una información incorrecta. No es exactamente lo que se está pidiendo. Entonces hay que tener cuidado en eso. Siempre al comparar debe de ir atributo, valor. Atributo, valor, atributo, valor. Aunque, como les dije, sea el mismo. Con tal planteen bien esta condición, van a recuperar la misma información utilizando el between. Vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a utilizar un mundo. Vamos a recuperar el nombre de la ciudad y el distrito de aquellas ciudades que la población esté entre 15 y 20, no, 5 y 10 millones. Vamos a ver si hay alguno que cumple esa condición. Sería población, está sin tilde ahí. Utilizando el between, 5 millones y 10 millones. Hay 23 ciudades que la población está entre 5 y 10 millones. Ahí las tenemos. Siempre planteándolo de la otra forma. El nombre y distrito de las ciudades donde la población sea mayor o igual a 5 millones. Y población sea menor o igual que 10 millones, ¿verdad?
Ahí tenemos las mismas 23 sílabas. Y si lo quieren ordenar, después del web, recuerden, va el order by. El nombre, por el nombre lo vamos a hacer. En forma ascendente. También podemos comparar rango de fechas. Bueno, aquí, bueno, en el mundo no hay fechas, solo hay año, pero no hay fecha completa. Voy a volver a mi tienda. En empleado parece que mire que hayan fecha. Ujú. Vamos a recuperar los empleados. Donde la fecha de nacimiento esté entre, que el between, las fechas son cadena, van entre comillas simple. Y aquí el formato es año, mes, día. Vamos a decir que estén entre 1970 de enero, ahí, 1 de enero de 1970 y 1 de enero del 2000, que sería 200101. Y están todos ahí. Ujú. Bueno, vamos a mejorar aquí vamos a cortar el rango 1990. Tenemos a 5 empleados que están entre esta fecha. También, bueno, se lo voy a plantear de la otra forma. Entonces, si usted recupera utilizando el between o recupera utilizando el operador y el lógico, esté seguro que va a recuperar la información que se le pide. Quería fecha de nacimiento mayor o igual que 1990-0101 y fecha de nacimiento
menor o igual que 1 de enero del 2000. Y tenemos a los 5 empleados ahí también. Bueno, este es utilizando el operador verificando que un valor esté comprendido en un rango. Hay un límite inferior, límite superior, incluyendo los límites. Recordemos eso. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, nos vamos a quedar por este ejemplo. Estoy trabajando siempre, bueno, en los ejemplos para colocárselos ahí en el contenido. Y se los estoy cambiando en otro formato, ¿ah? Porque así como está planteado ahí es bien, no está dejando editar, entonces se está complicando. Pero no sé si en la parte creo que ya hay coloqué unos contenidos ya en la parte inferior, entonces se los voy a ir actualizando y le voy a eliminar el que ya estaba, dejarle solo los que vayan quedando con el ejemplo. Entonces, nos vemos mañana. Feliz tarde. Bueno.